Vivir arrojado. ¿Mm? Es posible que esta sea la escenografía de alguien que vive arrojado en una casa de Providencia de San Roque, Antioquia, del municipio de San Roque, Antioquia, en Colombia, un país que genéticamente y culturalmente, en la mayoría de los aspectos, es muy similar a Venezuela. Y yo soy inevitablemente venezolano, pero en realidad allá no creo que haya sido jamás comprendido. Algo es usado, sí, la capacidad técnica y el discurso, ¿no? Pero comprendido no. Y en Venezuela fue donde descubrí la mecánica que se repite aquí en Colombia, desde el mismo Andrés Caicedo, de que a cualquiera que tenga una expresión cultural o científica de cualquier nivel que plantee exigencias, y eso creo que incluso sucede en la humanidad, con muchos otros casos, incluido Cristo. Aquí lo que venimos a ver, por ejemplo, Cristo se arrojó a vivir durante los llamados años oscuros o perdidos de Cristo, no narrados, ¿no? Porque la obra de Cristo dura un año. O sea, lo que conocemos como personaje mitológico en Cristo es un año cuando mucho. O sea, se da a conocer muy rápido y luego es juzgado de manera apresurada, cosa que históricamente es perfectamente comprensible y válido. O sea, que el personaje de Cristo históricamente ha de haber existido, existen sobradas razones para especular que ese texto haya sido pervertido o que esos textos históricos hayan sido desaparecidos, bueno, como se sabe, que podía suceder en muchos casos. Y sobre todo, bueno, empezando el comienzo de la historia, ¿no? Después de que hubo una biblioteca de Alejandría que se quemó, es muy probable que no haya sido la única. Entonces hay muchos textos que no están. Pero lo cierto es que Cristo históricamente es perfectamente explicable. Los juicios apresurados los conocemos desde Hussein, de gente que puede ser culpable de muchas cosas, pero que son juzgadas por lo que puedan decir. Y en el caso de Cristo, pues muy probablemente nadie quería que oírlo en ninguna forma de juicio, ¿no? Entonces, vivir arrojado pone a Cristo en la situación de ser un personaje mitológico que en determinado momento, después de vivir muchas cosas sexuales y de todo tipo, y me disculpa a toda la gente, todos los cristianos evangélicos, pero alguien que simplemente vivió, amó, fue probado, y cuando fue 40 días al desierto, fundamentalmente se seguía probándose y seguía buscando disminuir ciertas sensaciones para aumentar otras. Entonces, por eso, claro, este es el video esotérico de la mañana, donde empieza la conexión de la filosofía con nuestra conducta. Es decir, donde la fenomenología, donde empezamos a practicar aquello que la fenomenología nos ha permitido ir deduciendo de manera confiable. Entonces, al final de un proceso en el cual vamos practicando la fenomenología, descubrimos que hemos estado practicando un rito. Un rito basado, eso sí, en signos de la naturaleza, no un rito que nos dice ninguna herencia. Que en alguna manera, bueno, es herencia también porque Edmund Husserl vivió y escribió antes, ¿no? Bueno, pudiera ser Edmund Husserl que escribe la fenomenología, pero la fenomenología es una teoría en la cual es un pensamiento, una forma, una interpretación, una práctica, un método, una propuesta filosófica en la que importa muy poco el autor, ni la eminencia del autor, ni la preeminencia del autor, ni los valores en los que podamos o queramos circunscribir al autor. O sea, pero particularmente con Edmund Husserl es bastante difícil. O sea, no se puede decir que sea marxista, no se puede decir que sea tendente a liberal, no se puede decir. Nadie se ha atrevido nunca a calificarlo en algún sentido. Y sin embargo, es uno de los personajes que generó un pensamiento más temido por los nazis. Es por eso que en realidad Heidegger es un hijo de puta y una rata. Porque en realidad él produjo un pensamiento completamente ambiguo, susceptible de cualquier... Ahí como que viene un tronazo, ¿no? Susceptible de cualquier interpretación, incluida la que los nazis le pudieran dar.
En cambio, el pensamiento de Edmund Husserl no se puede confundir. Jamás un nazi hubiera podido utilizar los libros de Edmund Husserl para su beneficio, para el beneficio para justificar su ideología perversa. Jamás, no hay manera. Pero con Heidegger sí. Uno de los motivos más ridículos de la admiración a Heidegger, de las galimatías de Heidegger por parte de mucha gente, ¿no? Pero sobre todo, uno de los motivos por los cuales la fenomenología se ubica en la cumbre. Esa era la que había que desvirtuar. Heidegger fue un personaje pagado para empezar a entorpecer el asunto y dar lugar al neoliberalismo, que es una teoría más aprendida de Hitler, o sea, como dominación de masas, mediática, mecánica, o sea, de Hitler y Stalin, que del capitalismo. Y que por eso el capitalismo tradicional tiene sus pugnas con el neoliberalismo. El llamado capitalismo, que además también en sí mismo tiene mucho de un producto dicotómico. O sea, el capitalismo lo termina de inventar Marx. Y uno de las formas de propaganda ya comprobada que existe de algo es la negación. Es decir, el capitalismo viaja más rápido por el mundo y llega a Rusia gracias a Marx. Porque cuando vamos a ver los tres de los países puntales en la economía del mundo, incluido Rusia, por supuesto, China y Alemania fueron comunistas. Entonces son operaciones que al final de cuentas se hicieron por parte del mismo sector de poder de financiar revoluciones en países que eran muy campesinos, muy tradicionalistas y no aceptaban el capitalismo original. Entonces se les metió el comunismo. Se hizo el experimento social y se produjo el neoliberalismo que lo tenemos hoy en día y que no nos lo terminamos de quitar encima. Y es una aberración. No hay que ser de izquierda para saber que el neoliberalismo es una aberración. Lo han reconocido. Pensadores neoliberales en su origen han reconocido que fue un grave error. La conducta humana tiende a entubarse, dentro de la organización social. Lo complejo es más que simplemente caótico. En lo complejo hay también lo lineal. Hay alternación con lo lineal. Es decir, lo complejo es tan complejo que uno no puede decir que no hay verdad absoluta, porque eso es una verdad absoluta. De esa experiencia lógica de la frase verdad absoluta nace el sentido de la complejidad en la cual estamos. O sea, que si pretendemos que se llegó a alguna revolución porque acabaste con las actitudes tradicionales más conservadoras, estás equivocado. Es un neofascismo de los peludos. Es un neofascismo de aquellos que si tú no compartes el sexo con ellos, si tú no compartes el placer, la pansexualidad y su desparpajo, eres rechazado. Tienes que ir y participar de la orgía. Eso se los digo yo de primera mano, que he probado sustancias en actitud contracultural, buscando investigar sobre mí mismo. Cuando me he visto en dificultades, no he necesitado una rehabilitación para resolverlo. Entonces dice la pauta contracultural, tú vas, cambias de contexto, vas a la naturaleza y resuelves el asunto. Si necesitas mecanismos urbanos como una clínica, una rehabilitación, etcétera, etcétera, bueno, no estás practicando los principios que yo sé que sí he practicado toda la vida. Y eres rechazado de los círculos postmodernos como el de Venezuela, sí, más que placer sexual, que ok, a uno también le gusta, más que placer de sustancias, de consumo de sustancias, ok, a uno también le gustan, pero más que todo eso, a uno le gusta la satisfacción de lograr objetivos planificados, previstos en alguna medida, en algún momento, porque por supuesto que eso está lleno de variantes, el camino a lograr objetivos. Entonces, este video que estamos publicando por fragmentos en un video general, ya no lo voy a lanzar de una vez, sino por pedacitos, es precisamente para comprender que la práctica de la fenomenología te lleva a cambiar de contexto, a conocer el mundo y a que tu planteamiento y tu interpretación completamente libre de cómo tú aplicas un método, del cual vamos a hablar en el siguiente video, ¿no? Que parte de vivir arrojado. O sea, pero tú te arrojas a vivir y no es que te vas quedando diciendo esa estupidez del Dasein, que no tiene ninguna importancia y que es un concepto absolutamente maniqueo, irrelevante, distractivo, no se sabe bien qué significa porque los mismos traductores del libro de Heidegger
te tienen que aclarar que hay veces que significa otra cosa y otras veces que significa otra, porque Heidegger es un loquito, un pobre loquito. O sea, un personaje con problemas que fue siempre monaguillo y bueno, algún día quiso sentir que estaba en la buena de vivir, ¿no? Y es lo que pasa con la mayoría de los surrealistas. O sea, la mayoría de los surrealistas, como Breton y todos, pues, todos esos, Artaud, etcétera, muy reprimidos en su juventud. Y van y se liberan. Cuando uno, como Argimiro Cernan, no tuvo ninguna represión, entonces el pensamiento que se produce es otro. Si te interesa, porque eres de estos tiempos, creo que debes escucharlo, ¿no? Porque ya ustedes forman parte de una generación que no puede andarse inventando represiones, mujeres que víctimas del machismo, no, mujeres que sus problemas son ellas y sus profundas necesidades las hacen extraordinariamente dependientes, y de eso también lo conozco de investigación cotidiana. Entonces, seguimos en la observación del proceso de vivir arrojado y cómo el arrojo, cómo de vivir arrojado atraviesas todo un rito, un proceso en el cual descubres tu propio rito. Puede que este acabe apareciéndose a otro, ¿no? Pero lo descubres tú, jamás es referenciado. Descubres tu propio rito, lo practicas y lo llevas a sus máximas expresiones. ¿Ves? Entonces, y aplicaciones, buscando la efectividad, buscando el logro de objetivos concretos. Y eso va a implicar un trabajo esotérico, una forma de comer, un horario en el que haces las cosas, un reconocimiento de los momentos del año, de los momentos de la luz solar, de cuándo se hacen mejor unas cosas, de irlo observando tú, no de aprender recetas de masones ni de nada de eso, ¿no? Y ojo con la lógica procesal global, como ya he dicho, crea sectas, genera un ego extraordinario y una arrogancia brutal, al final de cuentas, en gente que dice y que se supone que es a partir del 2010 donde vino donde ellos descubrieron la verdad. Y bueno, yo estaba interesado humildemente pensando que había gente que se había adelantado, pero no, eso no tiene nivel fenomenológico. Eso no es cierto. Vaya, se ve la mancha del café colado, ¿no? Como para que sepan, ¿no? Que no es que fue un sangrero que agarré por la cabeza a alguien, no. Es café, que es el que estamos esperando aquí. Y con el cual, pues, nos despedimos. Por ahora, vivir arrojado implica llegar al logro de objetivos, como por ejemplo, haber logrado que estas palmeras crecieran, las que van a ver en el día, haber hecho habitable esta casa, al cual pues yo no le invierto mucho porque no tengo, pero bueno, no es mía, pero es un escenario de un actor, de la cotidianidad, ¿no? Ah, bueno, este es el otro elemento, fíjate, tú ibas a terminar, pero no hay que terminar. Entonces, esoterismo se salió de la pantalla de cine, es decir, de alguna manera, cuando aparece el cine, los sueños, que es eso que estudian los esotéricos fundamentalmente, o todos los místicos del siglo pasado, bueno, son herederos o buscadores de una técnica que no la inicia Heidegger, esa es la gran diletancia dentro de la filosofía. O sea, Heidegger asoma, por eso a los nazis les encantó la posibilidad de crear nuevas sectas. Así de sencillo. Heidegger crea el inicio de no crea ninguna técnica, un carajo, no, es el inicio del código sectario. Nosotros creamos nuestro propio rito y supuestamente una técnica que básicamente, al no mencionar ni ética, ni moral, ni política, es algo espantosamente peligroso. Estamos hablando de gente que le puede dar dentro del texto, aunque Heidegger nunca en ninguna parte ha dicho hay que matar judíos, dentro del texto que tu rito puede ser sacrificar a otra gente. Y en Heidegger no hay nada que te detenga si esa es la interpretación, nada. Entonces es espantoso, o sea, ridículo y espantoso la gente que dice admirar a Heidegger como filósofo. O sea, evidentemente pues, no lo han leído. No han llegado a la página 100 de Ser y Tiempo, sino que han leído las interpretaciones de Heidegger en la universidad.
Y entonces, ¿qué me ocupo yo de advertir? Que ese contacto directo con tu eh, forma práctica de esoterismo, mira, no se va a regir ni por lo útil a la mano, ni por todas esas cuestiones tan torpes practicadas o esbozadas por este personaje. Se va a regir por nociones que tú tengas de tu herencia y el reconocimiento que tú tengas de las diferentes fuentes de información, así fenomenológicamente hablando, ¿no? Que son la información oral que vas a escuchar de padres y abuelos, que tiene diferentes cualidades según la edad de las personas que oyes, ¿no? La leída, que hace, o sea, que ubica dentro del mismo espectro a la Biblia y a la relatividad general. O sea, la que lees o puedes eventualmente ver ilustrado en video, hoy por hoy. Tu experiencia propia, que de hecho es en tu memoria. Fenomenológicamente hablando, lo que llamamos experiencia propia es la lectura que puedes hacer del registro. Eso es lo que es aplicar ciencia a la filosofía. La lectura del registro es la lectura de la memoria y eso va a implicar un estudio de en qué condiciones estabas, de si habías fumado, ingerido alguna sustancia que pudiera afectar el sistema nervioso central, o si podías estar influido por determinadas tendencias de la vida, depresiones, despecho, mucha alegría, etc. O sea, vas a observar dentro de la textura de tu memoria, y si eventualmente lo necesitas y es relevante, cómo fue esa grabación en tu misma memoria, ¿no? La revisión de la experiencia y también entonces uno para ayudarse utiliza estos dispositivos que perfectamente están a la mano y no hay ningún tipo de tradicionalismo ni de deformación ideológica que nos niegue o nos inhiba usar aquello que de lo que disponemos para un objetivo de interpretación y registro que yo te estoy diciendo claramente, ¿no? Enumerándote las fuentes de información. O sea, esto es nociología. Decir las cosas de manera clara, sin ese enrevesamiento que es producto de no saber escribir. O sea, es muy sencillo. Heidegger no sabía escribir. No se sabe que haya logrado escribir ningún texto redondo completo y que su propuesta sea producto, como si es mi caso, de una necesidad de decir las cosas de otra manera, pero la sabe decir ya de la manera académica aristotélica. Bueno, Heidegger no sabía eso. O sea, es un loquito que buscó la argumentación que le permitía decir las cosas de cualquier forma. Yo insisto en hacer esta advertencia para que estemos claros de que hay gran cantidad de gente que pretende ser reconocida como nociólogos y filósofos, ideólogos y etcétera, pero en realidad no saben escribir. Y entonces se inscribieron en la posmodernidad. Y eso es peligrosísimo, porque eso valida cualquier error. Puede que hayan cosas maravillosas que tú dijiste, mira, qué maravilla, esto se hubiera perdido si no lo valoraba gracias a Heidegger. Claro, pero con Heidegger, pues, es cualquier aberración. Entonces las cosas se enumeran, así como estamos enumerando las diferentes fuentes de conocimiento, que son así de simple como la estamos definiendo. La oral, la escrita, en general, todo lo escrito, la memoria, es decir, todo lo que podemos recordar con uso de estos dispositivos o por nosotros mismos, o que alguien nos recuerda, o sea, la experiencia que tiene diferentes formas de estudiarse, ¿no? La memoria. Uno a veces le pregunta a gente qué pasó porque uno no se acuerda bien, aunque estuvo. Otras veces uno no estuvo, le pregunta a la gente qué pasó, asocia con otras cosas y creas pensamiento. ¿Ves? Creas pensamiento y los va fundando, pero a lo mejor tú le lees un libro de ciencia y dices, no, bueno, tanto lo que yo creo como lo que ella dice es mentira. O sea, no es cierto. Teníamos puntos de vista falsos. Sin embargo, hay veces que los libros de ciencia se pueden equivocar. Y es probable que lo cierto, lo más cercano a una certeza, a una forma de verdad, lo tenga la experiencia y no el libro de ciencia. Pero entonces esa es la otra fuente, la cuarta, ¿no? Que está la ciencia, el laboratorio. A pesar de que el laboratorio es escrito, no se incluye dentro de la fuente escrita, puesto que puede ser visto en directo. Entonces, el laboratorio en sí mismo es una fuente de conocimiento que luego va a pasar, como muchas otras fuentes, a ser escrita. O sea, la misma memoria propia, de la experiencia propia, puede pasar a ser escrita. Entonces, estamos definiendo nociología. 4 fuentes
de conocimiento de las que disponemos. Eso es algo mucho más claro que lo que dice Heidegger, si sé, aquella habladera, porque no saben, no tienen nada que decir realmente. Y yo tengo mucho que decir, y es verdad, y no me queda de otra. Si no estuviera, no sé cómo, con mi cara ibérica y actuando desde temprano, pero no pude nunca ser actor porque no tengo paciencia para calarme un director cuando necesitaba leer, bueno, y vivir arrojado a todos los momentos que me ha tocado vivir, la mayoría al menos. Entonces, ese arrojo es, dentro de Husserl, es buscar los datos del momento presente, porque todo lo que leas es pasado, todo lo que te digan también es pasado y además experiencia de otros, es decir, que no es conocimiento para ti, son datos, no lo viviste, no puedes digerirlo, tienes que ir a vivirlo. Lo que te digan, tienes que ir a vivirlo, así sea colateralmente, y después de vivir bastante cosas del mundo, empiezas a ser capaz de vivir imaginariamente. Antes de eso, según la categoría más esotérica, ya dando pasos a hacer interpretaciones simbólicas, el sueño, antes de nosotros haber vivido, es una fuente de información ancestral. O sea, mientras nosotros somos inocentes, nosotros pasamos de ser inocentes a ser auténticos o artificiales o meramente artificiales o a alternar entre ambos. Pero venimos del hecho de ser algo así como inocentes y entonces durante ese periodo lo que soñamos hacia el mundo, hacia nuestro destino. Así dice Heráclito, uno de los aforismos de Heráclito. Soñando, colaboramos en el devenir del universo. Esa es la esencia fundamental de cualquier planteamiento esotérico, que con los sueños soñamos el devenir del universo. Por eso, el acto de contar cuentos de los abuelos a los niños es una de las formas en la que se mantuvo la cultura durante milenios. Y lo sigue siendo, puesto que un guionista de una película de cine o de series de televisión que ven nuestros jóvenes, o yo, Argimiro Serna, aquí siendo escuchado por 2 o 3 pelados, cosa que va aumentando, no tengo por qué acelerar la cualidad ni el número aquí o en donde sea que esté, o en el pueblo que estén a bien recibirme para yo continuar con esta labor, en cualquier parte, pues es precisamente la construcción, el ir dando herramientas, transmitir a los jóvenes para que su sueño talle su destino, su futuro. Y que sean los sueños de aquel hombre que ya ha vivido muchas cosas y va a haber aprendido fenomenología, es decir, a filtrar lo que él sabe como conocimiento, lo que él tiene como conocimiento, a transmitirlo sin molestar, sin afectar sus emociones y sin discriminarlas, ¿no? Las emociones que ha tenido durante todo ese proceso. Entonces va a ser el más honesto y el más auténtico para moldear los sueños de los inocentes.